Gaby, bienvenido y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Sé que estás súper ocupado y más aún con la que está cayendo, así que gracias redobladas, ¿eh? Y también gracias a todos los que estáis viéndonos desde las diferentes partes del globo, eh, aquí en esta hora que tenemos para compartir. He preparado algunas preguntas para ti, Gaby. Eh, bueno, Gaby, eres médico intensivista y te has comido básicamente una crisis sanitaria en uno de los lugares del planeta más afectados por el coronavirus y además eres del Atlético de Madrid. Entonces, intuyo que te gustan las emociones fuertes, ¿verdad? Bueno, y además estoy mucho más preparado frente al sufrimiento que muchos de los participantes seguro de este foro de Zoom, ¿no? Porque sabéis que lo del Atleti es una filosofía de vida y creo que también sabemos sufrir, por desgracia, mejor que otras personas, ¿no? Aupa Atleti, sí Yo no, señor. no entiendo mucho de fútbol, cosa que es un error, básicamente, porque yo creo que entendiendo el fútbol se entienden muchas cosas sociales, pero sí a través de mi querido padre y también he visto cómo poco a poco ha ido ganando resiliencia ante el sufrimiento. ¿Cuál es el secreto de la resiliencia ante el sufrimiento cuando ves un partido del Atleti? Bueno, es que del Atleti se nace, vamos, no se puede explicar. O sea, esto es una cosa que, de hecho, mira, mi padre era madridista, era del Madrid, y anda que no teníamos discusiones cuando éramos pequeños en casa, porque además era madridista de los que le gustaba darnos caña, ¿no? A nosotros. Y yo creo que efectivamente, gracias a mi padre, soy un tío resiliente desde pequeñito, ¿no? Aguantar el... Bueno, y también ahora, los niños de ahora piensan que el Atleti es un equipo ganador, pero cuando éramos pequeños íbamos a una clase con 40 niños y éramos solo dos del Atleti, pues era todos los días ir a clase con la cabeza agachada, ¿no? Diciendo, madre mía, otra vez estos que nos han ganado y tal. Pero bueno, solo lo entiende el que lo puede entender. Y por qué demonios te metiste en la especialidad de cuidados intensivos? Pues eso ocurrió realmente en el año 2000, que yo había recibido una beca de la Agencia Española de Cooperación Internacional y para hacer un proyecto de cooperación en una universidad en América Latina, en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Y bueno, era dar clases de primeros auxilios, porque yo era uno de los chicos de la Cruz Roja, ¿no? De estos chicos que salían al campo de fútbol o que iban en las ambulancias, pues antes de que estuviera el SUMA o el SAMUR en Madrid, ¿no? Los servicios de asistencia actuales. Y bueno, pues a mí me dieron esa beca y yo daba clases de primeros auxilios en la universidad por la mañana y luego por la tarde, pues como tenía tiempo libre, pues, y siempre he sido ahí muy inquieto, pues me iba a los hospitales de la ciudad a ver si necesitaban ayuda, ¿no? Y bueno, pues me decían, vete a urgencias, vete a no sé qué, vete a no sé cuánto, vete a hacer partos, vete a tal, ¿no? Claro, yo era en ese año estudiante de quinto de medicina. Y entonces en una de esas me dijeron, vete a cuidados intensivos que están teniendo muchísimo trabajo y están hasta arriba, ¿no? Y fue a atravesar la puerta de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario Japonés en Santa Cruz de la Sierra y fue un flechazo. Yo ahí lo que vi dije, esto quiero ser yo el resto de mi vida, ¿no? Solo veía mucha gente muy joven, con patologías muy graves y que necesitaban ayuda, pues eso, y con pocos recursos, ¿no? Entonces, para mí fue como, esto es el máximo sitio de la expresión del sufrimiento y ahí quiero estar yo. Me sentía cómodo, ¿no? Y fíjate que esa casualidad hizo que yo volviera a España, hiciera el MIR y estuviera convencido de que quería ser especialista en cuidados intensivos, ¿no? Bueno, y si, o sea, podrías un poco escoger un día concreto, un día cualquiera desde hace un mes hasta ahora, o sea, más o menos el apogeo del COVID, de la crisis sanitaria, para explicarnos cómo vives un día dentro de la unidad de cuidados intensivos, es decir, qué pasa por dentro de una persona en la que recae, digamos, la responsabilidad de sostener
no solamente ya una actividad normal en cuidados intensivos, sino también un cierto caos, ¿no? ¿Qué pasa por ti? ¿Cómo lo vives, Gaby? Bueno, mucho caos, porque realmente en Madrid y en Cataluña fundamentalmente, que han sido las dos ciudades que las unidades de cuidados intensivos han sido más golpeadas por el coronavirus, hemos pasado de trabajar del 100% al 300%. Es decir, ha habido que aumentar el número de camas, ha habido que buscar nuevos espacios donde trabajar. Ha habido que trabajar en equipo con otros profesionales sanitarios de otras especialidades que no tenían la misma experiencia que los médicos y los profesionales de intensivos, enfermeras que no eran enfermeras especializadas en cuidados intensivos, auxiliares y además continuamente cambiándose los protocolos, ¿no? Desde el ministerio y, bueno, realmente hace 5 meses es que esto no existía. Entonces es muy difícil estar preparado para algo que no existe. Y eso es un mensaje importante porque enseguida nos sale a todos el lado crítico y también como en el fútbol, ¿no? Siempre todos somos entrenadores y siempre todo se puede hacer mejor. Pero bueno, no me gustaría tampoco estar en la piel de las personas que toman decisiones, ¿no? Porque debe ser muy difícil, ¿no? Debe ser muy difícil gestionar un país. Y dentro de la unidad de cuidados intensivos, pues nunca habíamos trabajado tan rápido, a tanta velocidad, con tanta necesidad de hacer tantas cosas a la vez y muchas veces sin saber exactamente con qué equipo disponías, equipo humano, equipo técnico y la verdad es que no daba tiempo a pararse. No daba tiempo a pararse a descansar, no daba tiempo a pararse a comer, a cenar, a ir al baño. Y bueno, mi estrategia ha sido cada 4 horas paraba 5 minutos y me volvía a mi centro y yo respiraba, hacía un ejercicio de atención plena a la respiración y a mí eso me ha servido a estar presente en todos los momentos y no es nada fácil estar presente en todos los momentos cuando tienes tanto que hacer, ¿no? Totalmente. Un poco en la presentación de este webinar, hablaba también de tu proyecto, ¿no? De tu proyecto por el que te conocí, por el que también te invitamos hace unos años a la Universidad Complutense, allí al centro que entonces se llamaba Centro de Gestión, a que nos dieras, digamos, una conferencia acerca de UCI, ¿no? Con H, del proyecto UCI. Y básicamente en el 2014, creo recordar, comenzasteis el movimiento, ¿no? Que ha tenido un impulso admirable, ¿no? Impresionante. El objetivo fue poner una H, ¿no? Como vosotros decís, a UCI, es decir, la H de humano, o de humanidad, o de humanización. El proyecto ahora se está desarrollando en más de 20 países, he contado, ¿no? Más o menos de habla hispana. No sé si también a lo mejor sajones, ya nos lo dirás. Y ha trascendido también desde el momento que comenzó, que era la UCI específicamente, a otras especialidades de medicina. Incluso también hay proyectos sociales dentro de vuestra página, ¿no? Desarrolláis un montón de actividad, por lo que he visto también, y por lo que os he estado siguiendo. Además, conozco a muchas personas de vuestro equipo, ¿no? Eventos, formación universitaria, investigación, en torno a, pues, elementos de lo que se podría llamar la humanización, ¿no? De la medicina. El impacto en el cuidado de los profesionales, por ejemplo, la mejora de las infraestructuras, la participación de los familiares, ¿no? Que a lo mejor esto ahora en esta crisis, ¿no? se puede hablar largo y tendido. La flexibilización de los horarios, la detección y prevención de secuelas y el acompañamiento en el proceso de la muerte, ¿no? Porque al final, bueno, no vamos a salir vivos de esta, ¿no? Según decía Groucho Marx, o sea que eso también es importante. Y pregunta, ¿qué cosas se han escrito con H en esta crisis y qué cosas se han llevado por delante la H mayúscula? Bueno, el coronavirus ha puesto de manifiesto que todo ese trabajo que inicialmente era una declaración de intenciones cuando nos conocimos hace casi 5 años, ¿no? A la vez que fuimos a la Complutense,
Todo ese trabajo tiene sentido y todo el mundo que ha desarrollado ese trabajo y ha transformado su manera de trabajar está deseando volver a eso, ¿no? El proyecto UCI es un proyecto de escucha y lo que hicimos fue para diseñar todas estas líneas de investigación y de trabajo que tú has nombrado, fue básicamente preguntarle a mucha gente, tanta gente como 10.000 personas de diferentes partes del mundo, vale, si tú pudieras elegir cómo sería la UCI ideal, la unidad de cuidados intensivos ideal, ¿cómo sería? ¿No? Y de ahí salieron, de ese proyecto de escuchar lo que quiere la gente, salieron esas líneas de investigación y para nosotros siempre decimos que gente son todos. ¿No? Gente son las familias, gente son los pacientes y los profesionales. Y tan importante es una parte como una pata del sistema como la otra, ¿no? Porque si solo atendemos a los pacientes, nos dejaríamos a las familias y a los profesionales fuera. Y, por ejemplo, con el coronavirus ha quedado muy claro que nadie cuida al cuidador. Nadie cuida al cuidador, ¿no? Y es una evidencia que llevamos diciendo y poniendo encima de la mesa estos 6 años, ¿no? Y además lo bueno que tiene es que llevamos 6 años de reflexión y de ejecución, ¿no? Porque si no, uno puede pensar que la humanización es como la paz en el mundo o como el Espíritu Santo, ¿no? Alguien que todo el mundo quiere, pero que nadie sabe cómo se aterriza esto, ¿no? Entonces, en 2017 publicamos nuestro manual de buenas prácticas en humanización, que es como para nosotros la Biblia de la humanización, donde de una manera muy sencilla hay 160 cosas que una unidad de cuidados intensivos debería cumplir si es que quiere decir que está humanizada, ¿no? Y ese documento está en nuestra web, libre, de acceso gratuito, y ese es un mapa para que uno diseñe su proceso, ¿no? Y cada unidad de cuidados intensivos puede diseñar ese proceso. A partir de ahí, si a más un hospital quiere que AENOR, ¿no? Que es la entidad nacional de verificación, verifique el cumplimiento de esas buenas prácticas y le dé un certificado de excelencia en humanización, pues se le da. Pero ese no es nuestro objetivo fundamental. Nuestro objetivo es compartir esa hoja de ruta para que cualquier unidad del mundo, ya tenga recursos o no, en España, en América Latina, en cualquier lado, pueda transformar su realidad, ¿no? Vale, de todas las cosas que nosotros promovemos, pues, por ejemplo, la flexibilización de los horarios de visita, el coronavirus ha hecho de una, ¿no? Y, de hecho, por el miedo probablemente la restricción ha sido la norma. Y al principio muchos hospitales pues han restringido la presencia de las familias e incluso muchas familias se han autorrestringido la presencia por miedo al contagio, pero bueno, también podemos decir que a medida que ha ido pasando el tiempo se han ido flexibilizando estos conceptos, ¿no? Hay otros hospitales que no, que hemos decidido mantener la presencia familiar con ciertas medidas de precaución, por supuesto, pero que pensamos que la familia tiene que estar, por lo menos, que puede tener la oportunidad de ver a su ser querido, ¿no? Es muy duro estar ingresado 40 días en cuidados intensivos para el que está dentro, pero también para todos los que están fuera y que no tengan contacto visual ni físico con su familiar. Y si no permitimos esto, tenemos que replantearnos cómo estamos haciendo las cosas desde nuestro punto de vista, porque ni el coronavirus ni nadie nos puede quitar la humanidad, la esencia del ser humano, ¿no? Claro, si la familia no está dentro, no puede participar en los cuidados y ahora mismo tampoco tendría mucho sentido que participe en los cuidados básicos como la alimentación o la higiene, la fisioterapia, porque efectivamente ahí pueden correr riesgo de contagio, ¿no? Pero también, pues si las autoridades sanitarias ponen a disposición de las familias equipos de protección individual, pues ¿por qué no, no? Y de hecho, los fisioterapeutas en las unidades de cuidados intensivos siguen haciendo esos ejercicios, ¿no? Y lo hacen protegidos y ya está, ¿no? Precisamente para eso son los equipos de protección individual, ¿no? El bienestar del paciente sí que se ha asegurado. Yo creo que esa línea no ha cambiado. Quizás, bueno, más las acciones como la musicoterapia o la visita de las mascotas, por ejemplo, que son cosas que hace 6 años nadie jamás pensaba que podían ocurrir en una unidad de cuidados intensivos y cada vez son más frecuentes. Y todos los viernes, por ejemplo, en mi hospital se hacían sesiones de musicoterapia con Javier Alcántara y la gente lo echa de menos, lo echamos de menos todos, porque cuando suena la música en los hospitales hay un momento que se une medicina y arte y es increíble y es maravilloso, ¿no? Y la música cura y creo que todos vosotros
tenéis una canción que os cura y que os alegra el día, ¿no? Y eso ocurre exactamente a los pacientes, a las familias y también a nosotros, ¿no? Como he dicho, la línea que más se ha puesto de manifiesto yo creo que es deficitaria, es el cuidado del profesional. No es suficiente salir a aplaudir todos los días a las 8, ¿no? Y yo creo que aquí también va a haber una profunda reflexión de las autoridades sanitarias porque, bueno, nos estamos dejando la piel y la vida y mucha gente tiene contratos precarios, no hay ratios adecuados en los hospitales, no hay sueldos ajustados y ser un profesional sanitario, no solo en España, sino en muchas partes del mundo, es una desgracia. Realmente. Y lo hacemos porque nos gusta, porque es que si no, sinceramente, no hay quien lo aguante. Y lo digo totalmente serio, esto es así. Y de hecho yo creo que mucha gente se va a replantear si cuando todo esto acabe, si le merece la pena. Ganando 1.200 euros o 1.500 euros si eres auxiliar o enfermero o si eres desafortunado y has estado de baja por el coronavirus y que el sueldo base de un médico sean 1.100 euros en España, ¿no? Entonces hay gente que va a decir, no me merece la pena esto. Igual no es tan bonito esto de ser profesional sanitario, ¿no? Y creo que la vocación se va a resentir muchísimo, ¿no? Otra cosa que se ha puesto muy de manifiesto son las estructuras. O sea, no se puede atender a la dignidad del ser humano en estructuras creadas en el siglo XX, hospitales de los años 70 con mobiliario de los años 70, sillas, camas, etcétera, ¿no? Y hay que hacer obras. O sea, yo cuando tengo una gotera en mi casa, no me compro una casa nueva, lo que hago es hago una reforma, ¿no? Y esto llevamos sistemáticamente diciéndolo a las autoridades sanitarias que hay que invertir, que hay que remodelar los hospitales, que los hospitales tienen que estar al servicio de los seres humanos, porque no sé si lo sabéis, pero si no os lo digo yo, los hospitales no están hechos para las personas. Los hospitales están hechos... ¿Y para qué están hechos? Los hospitales están hechos para resolver problemas que hemos llamado de forma arbitraria enfermedades. Porque las enfermedades tampoco existen, también os lo digo yo. Lo que existen son la expresión de las enfermedades en las personas. Y os pongo un ejemplo muy sencillo. Yo puedo ser diabético y puedo estar ciego, y hay otro diabético que le falta una pierna, y mi madre que lleva 30 años con azúcar, lleva 30 años tomándose una pastilla, ¿no? Y, lógicamente, a todos los llamamos diabéticos, pero no tiene nada que ver, ¿no? La expresión de la enfermedad en cada persona. Otra cosa que va a ser trending topic total va a ser las secuelas del síndrome post-cuidados intensivos, porque los pacientes con coronavirus tienen larga estancia en cuidados intensivos, déficits físicos, neurológicos, neuropsicológicos, problemas de atención, de descanso, y están pues, recibiendo muchos días de ventilación mecánica y muchos días de sedación, analgesia, miorrelajación, y están desarrollando cuadros de delirium brutal que no hayamos visto en otras entidades, en otras patologías, y aquí hay que darle soporte a la gente. Y habrá que darle soporte no solo en el intensivo, o sea, no solo se va a tratar de sobrevivir a la UCI, que sí, se va a tratar del cómo sobrevivimos a la UCI, ¿no? Y el después, y probablemente el sistema no esté preparado para asumir la cantidad de pacientes y de demanda de rehabilitación de todos los niveles, ¿no? Cognitiva, neuropsicológica, física, emocional. No va a haber psicólogos para todos, seguro, ¿no? Y probablemente también para el personal sanitario, entiendo, ¿no? Bueno, sí. Quiero Bueno, decir, de hecho, nosotros ya hemos puesto un proyecto en marcha de atención y soporte psicológico precisamente a los profesionales, familiares y pacientes de cuidados intensivos, con psicólogos expertos en situaciones de crisis y catástrofes, para intentar que no se llegue a eso, para intentar que no llegue a haber tanta gente, o incluso para intentar no medicalizar un problema, ¿no? Porque ahora mismo lo que serán ansiolíticos y sedantes para dormir por las noches, que muchos compañeros ya están consumiendo esos fármacos porque no pueden dormir, tienen pesadillas, sueñan que no tienen más camas en la unidad de cuidados intensivos, o sueñan que no hay respiradores y que no van a poder atender a toda la gente, ¿no? Por ejemplo. Pues dentro de 3 meses será estrés postraumático y depresión.
y será tratamiento antidepresivo y igual incluso será riesgo de suicidio, ¿no? Entonces, desde el proyecto UCI, con Macarena Gálvez, la creadora del programa, que es la psicóloga del proyecto, pues nos hemos puesto la meta de intentar que caiga el menor número de gente en riesgo de eso. Y si alguien ya lo detectamos de forma precoz, cuando está pasando la situación, directamente se deriva a la oficina de salud mental correspondiente, que está montada la estructura, que la llevan los psicólogos clínicos y los psiquiatras de los hospitales, y entonces ya pueden hacer esos diagnósticos clínicos, ¿no? Pero nosotros pensamos que igual que cuidamos de la gente, ahora la gente tiene que cuidar por nosotros, ¿no? Porque estamos en la primera línea. Y es fundamental porque ¿cómo os vamos a atender bien si nosotros no estamos bien? Es imposible, ¿no? Y luego, otra línea que ha sido desastrosa es el proceso de morir. El proceso de morir ha sido, pues, horrible, ¿no? Y muchísima gente se ha muerto sola en los hospitales. Incluso muchísimas familias han perdido la pista a los cuerpos de sus seres queridos porque, bueno, por la presión de incineración, entierro, etcétera, bueno, incineración más bien, ¿no? Pues se han derivado los cuerpos de los familiares del cual no te has podido despedir, se han derivado a otras comunidades autónomas. Y hay gente que ha perdido la pista de su familiar. Entonces, decirme eso, cómo se sobrelleva, ¿no? Que encima en España o en América Latina, ¿no? Que somos gente muy, muy ritual y que necesitamos despedirnos, ¿no? Porque las muertes van a seguir estando. Y además es que a mí hay una cosa que me repugna profundamente, es cómo se habla con ligereza en las redes sociales y en los medios de los muertos, ¿no? Y no se puede celebrar que hoy haya 300 muertos en vez de 600, ¿no? Porque esos son 300 dramas y efectivamente la tendencia es a mejor porque hay menos, pero no podemos celebrar un dato de ese tipo, ¿no? Porque nos estamos olvidando de que hay personas y familias que están pasando el peor momento de su vida, ¿no? Y les mando un Y abrazo a todos. bueno, es escalofriante, ¿no? Lo que dices, y imaginar pues, a todas estas personas, ¿no? Sin poder pasar el duelo apropiadamente, ¿no? Y en un entorno como en el que estamos, hay, claro, muchas cosas que son deficitarias, ¿no? Algunas económicas, ¿no? Como por ejemplo los sueldos o por ejemplo la inversión en la arquitectura de los hospitales, ¿no? Em, ¿Tú crees qué problema puede haber de fondo? Esto es una cosa, es arriesgarnos a dar un salto mortal, ¿no? Pero ¿tú qué crees? ¿Hay un problema de fondo realmente económico, es decir, que no hay más dinero? ¿Hay un problema de fondo más bien efectivo, es decir, que no se emplea bien ese dinero? Hay un problema de fondo a lo mejor que es que hay políticos a lo mejor que tienen que tomar decisiones que no deberían ser políticos, sino técnicos experimentados en la gestión de este tipo de cuestiones. Eh, a lo mejor porque no hay ideas suficientes para hacer cosas, como por ejemplo la arquitectura, con procesos que no involucren la inversión o una inversión tan grande, ¿no? Por ejemplo, involucrando a personas que están terminando, qué sé yo, la carrera de arquitectura en Bellas Artes para aportar, digamos, todo su talento. ¿Qué crees que pueden ser las soluciones? Y primero, ¿dónde están los problemas? ¿Qué soluciones puede haber? Mira, para mí el estado de bienestar se basa en que haya inversión a tope en dos campos, ¿no? Una es la educación y otra es la salud. Y no puede haber recortes ni en uno ni en otro. De educación no voy a hablar porque no sé, ¿no? Pero de salud sí que voy a hablar y voy a ser tan claro como decir que, y además voy a recordar a un amigo, a Enrique Benito, ¿no? Que muchos lo conocéis. Estamos el otro día hablando juntos y decíamos, es que la salud es algo tan importante que no puede estar en manos de los políticos. No puede ser, porque no puede ser en manos de alguien que siempre está discutiendo y que esto es una cosa de interés general. Y nosotros a ningún paciente te puedo asegurar que le hemos preguntado a quién vota cuando le vamos a atender, ¿no?
ni mucho menos. Y de hecho se ha visto, ¿no? Grandes políticos que decían que iban a hacer una cosa con la crisis del coronavirus, que luego han tenido que ser pacientes, ingresar en unidades de cuidados intensivos y han visto las cosas desde otro punto de vista, ¿no? Yo creo que sí que hay ideas. España es un país tremendamente inteligente, pero probablemente ese capital de recursos pues no se le ha dado suficiente voz, yo creo, ¿no? Y a mí ha habido una cosa que me llama mucho la atención en esta gestión, es la falta de humildad. Me ha parecido eso muy a destacar, ¿no? Porque si a mí hubiera, lo que es el presidente del gobierno, hubiera dicho el primer día, mira, señores, hace 5 meses esto no existía, no tenemos ni idea. Pero como en España hay gente muy lista, vamos a poner a todos los listos a pensar para intentar salir de esto cuanto antes, ¿no? Pues a mí ese mensaje, te digo que me tranquiliza. Pero la realidad es que eso no ha ocurrido. La realidad es que nadie, en España somos muy un país de valores fuera. Y esto no es mi culpa. Y además somos muy de hacer las cosas desde los despachos, en vez de preguntar a la gente que está a pie de cama qué es lo que opina para salir de esto, ¿no? Y nosotros desde el proyecto varias veces hemos propuesto varias soluciones, sobre todo para la crisis de Madrid, cuando estábamos con el agua al cuello, dijimos, bueno, pues hay 2 soluciones, una de dos, o traemos gente especialista a trabajar de otras comunidades autónomas que no tienen tanta presión asistencial, o bien mandamos pacientes a otras comunidades autónomas. Y todavía estamos esperando contestación, ¿no? Y ese llamamiento lo hicimos el 20 de marzo, por ejemplo, y el día 28 las sociedades científicas hicieron ese mismo llamamiento y del 20 al 28 hubo un montón de gente que falleció. Yo no sé qué hubiera pasado si no se hubieran hecho caso, pero sí que sabemos lo que ha pasado porque no nos han hecho caso, ¿no? Y nosotros estamos a pie de calle. Entonces, no sé, parece que aquí cuando alguien plantea soluciones se mira con recelo y no con la voluntad de ayudar, ¿no? Y me parece que es interesante destacar eso, ¿no? Que si la gestión de la crisis hubiera sido también centrada en vez de en el egoísmo, ¿no? Que al final aquí ha ido todo el mundo, desde la pequeña escala a la gran escala, todo el mundo ha ido haciendo, intentar estar en su entorno lo mejor posible, intentar tener los mejores materiales, el mejor personal y al final ha sido una guerra, muchas guerras de muchos núcleos pequeñitos, ¿no? Entonces, si hubiéramos puesto el altruismo, ¿no? El bien común general como objetivo, pues igual hubiéramos tomado otras decisiones, ¿no? Igual hubiera habido que aislar Madrid, ¿no? O aislar Barcelona y a cal y canto y cerrarlo y desde fuera dar todo el soporte, ¿no? Sabiendo que vais a tener todo, que no vais a pasar pena, que vais a tener respiradores, que vais a tener camas de UCI, que vais a tener todo y hubiera sido otra estrategia, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, todo ha sido basado en la resolución de conflictos según han ido apareciendo. Y esa es una estrategia que te lleva al fracaso, seguro. Tienes que ir por delante en esta situación. No puedes esperar Es a decir, que... tampoco ha habido ciencia, entiendo. O sea, tampoco ha habido un método, quiero decir, ciencia con un método racional, es decir, cuál es el método más efectivo, sino se han ido dando respuestas a medida que iban saliendo de, digamos, con intenciones diferentes a qué es lo mejor o qué es lo más efectivo. Hombre, yo te puedo decir que nunca en medicina, y yo llevo desde el 2002 siendo médico, o sea, 18 años, yo nunca había visto que se hicieran tantísimas cosas, tantísimos tratamientos, sin ningún tipo de evidencia, ni científica ni experimental. Y te puedo decir que las grandes revistas científicas, New England, JAMA, etcétera, han publicado cosas que 2 meses antes jamás hubieran publicado, con muy pocos datos, con muy poca evidencia. No hay tiempo para hacer, en una situación de pandemia no hay tiempo para hacer ensayos clínicos aleatorizados, randomizados, y hemos estado dando tumbos. Y hay que ser honesto y hay que ser humilde para reconocer esto. Y no pasa nada, desde mi punto de vista. Y esto lo tiene que saber la población también. ¿Es así? Claro. ¿Quién nos ha hecho caso durante estos 5 años o 6 años que lleváis? La gente del pie de cama.
Sí, el proyecto UCI es un proyecto de abajo arriba que ha ido escalando progresivamente, ha ido generando conciencia de que la humanización es la herramienta que transforma no solo la sanidad, sino diría también la sociedad. Es una vuelta al sentido común y a los valores y es tremendamente contagioso. O sea, nosotros siempre usamos el hashtag de la bendita locura y al final estamos demostrando que los locos eran los otros por no hacer estas cosas, ¿no? Y cada vez lo tenemos más claro y cada vez hay más gente, porque además trabajar en humanización para los profesionales significa recuperar el sentido de su vocación. Y eso es una fuente de energía que no se agota. Es como la compasión, es lo mismo. Entonces, si tú consigues que un profesional recupere la idea de por qué se dedica a esto, y vuelva a sentir lo que sintió hace 20 o 30 años cuando era estudiante y decía, yo voy a dedicar mi vida para ayudar a los demás, y tú consigues que se enganche ahí, es una fuente de energía que no se agota, ¿no? Entonces, ha ido escalando de forma progresiva, el proyecto ha pegado muy, muy fuerte en todos los países de América Latina, quizá porque en América Latina las emociones no están vetadas. En España sí. En España, cuando alguien muestra una emoción, enseguida la inhibimos, ¿no? Y no se puede gritar, no se puede llorar, no se puede demostrar el amor, la felicidad, no se puede hacer eso en España. Y en América Latina sí. Entonces, en América Latina el proyecto ha crecido muchísimo en todos los países y ha sido muy contagioso porque además eh, el 70% de las cosas que hacemos en humanización no requieren inversión económica. O sea, dependen de que la gente cambie el chip y cada uno haga su parte, ¿no? Y se puede ser amable desde el minuto uno cuando te presentas por la mañana y se puede entrar con una sonrisa a atender a un paciente y eso cambia la realidad y marca la diferencia, ¿no? No quiero decir que la humanización sea gratis, porque precisamente esas son las cosas que nos han llevado a la situación donde estamos, ¿no? Para hacer una humanización se necesita primero inversión en personal. O sea, no se puede humanizar sin humanos. Y hace falta recursos adecuados y hace falta incluir humanos como los psicólogos, los terapeutas ocupacionales, los fisioterapeutas, ¿no? Por ejemplo. Y luego hay que formar a las personas, porque en la Facultad de Medicina y de Enfermería y de Psicología es que no nos enseñan habilidades blandas, habilidades de relación. No se enseña comunicación, no se enseña escucha, no se enseña entrenamiento en cultivo de la compasión, no se entrena presencia. Y nuestro día a día nosotros trabajamos en el sector servicios. Ahora, Y salís siempre de la Facultad de Medicina, salís altamente preparados para aprobar exámenes. claro, o sea, porque, mira, España, los profesionales somos la bomba, somos buenísimos. Pero si, como decía la OMS, esto es una cosa de bienestar biopsicosocial, mira, el bio lo hacemos fenomenal, pero el psicosocial no tenemos ni idea. No tenemos ni idea, porque, y no pasa nada. O sea, lo importante de esto es darse cuenta para poder hacer cambios e implementarlos, ¿no? Y por eso el proyecto UCI ha puesto en marcha el máster de humanización de la asistencia sanitaria con la Universidad de Barcelona, los expertos universitarios con la Universidad de Alcalá para hablar de los aspectos psicológicos y el cuidado emocional que tienen que recibir cualquier paciente y cualquier familia, ¿no? Incluso también herramientas de autocuidado para los profesionales, ¿no? Y luego, por último, la otra inversión, lógicamente, es en estructura, ¿no? O sea, la humanización no es gratis y no puede ser una cosa improvisada. O sea, no tiene nada que ver con ser bueno, que también, pero no es eso, no es el buenismo, no. Esto tiene que ser parte de transformar hacia un modelo de excelencia de los cuidados que añada a esa magnífica labor técnica que hacemos, pues añada la parte invisible, añada la parte de las emociones y de los cuidados, que es la pura esencia del ser humano. Sí, el estar centrado también en la experiencia que tiene el paciente, ¿no? Globalmente, ¿no? Sí, mira, Y ahí te dime. voy a decir hay una cosa muy provocadora que siempre decimos en el proyecto, que es, ¿quién es el experto en un hospital?
Pues el que tiene la experiencia. Claro, el experto es el que tiene la experiencia, ¿no? Porque los profesionales somos técnicos. Y claro, es muy disruptivo hacer entender a gente que está, ¿no?, arriba del todo, científicamente, hacer entender que es un técnico y que su expertise es fundamental para ayudar a los pacientes, pero el que tiene la experiencia es el que está tumbado en la cama y es el que está en la sala de espera, esperando. Entonces, si tú fueras a un hotel, seguro, y si tú eres el dueño del hotel, seguro que le preguntarías a esa gente, ¿cómo te ha ido en mi hotel? ¿O qué tengo que hacer para cambiar? ¿No? Pero ¿qué pasa en los hospitales? Que como la gente está vulnerable, muchas veces, y además aprovecho para decírselo a toda la audiencia, si tienen algo que decir y que quejarse, quéjense, porque es la única manera de hacer cambios en los hospitales. Si no, no. Y, o sea, no puede ser que ustedes piensen, bueno, es que no voy a decir nada, no sea que traten peor a mi familiar, ¿no? Porque eso no ocurre. Eso no ocurre. Y si no dicen nada, a la siguiente, esa persona que no les ha tratado bien, les seguirá tratando mal a la gente. Porque nadie le ha corregido eso. Y mucha gente no lo hace a mal, ni sabiendo. Lo hace porque es su manera de ser, ¿no? Porque quizás lo primero que habría que hacer para trabajar en un hospital es pasar un psicotécnico. Y tú te puedes dedicar a tratar con personas y tú no, y ya está, y no pasa nada. Ahorraríamos mucho sufrimiento, ¿no?, al sistema. Totalmente. Se me ocurre también en otro tipo de profesiones. Claro. El, ¿qué resultados de vuestras investigaciones, vuestras o de personas que están también trabajando en el mundo en la humanización de la medicina, ¿no?, destacarías dos cosas que puedas destacar sobre vuestro proceso de investigación? Pues al final, que el sentido común triunfa. O sea, el proyecto lleva 6 años funcionando. En nuestra web hay una pestaña que pone publicaciones científicas y hay 100. O sea, ahí hay 100 y todas demuestran que lo que uno piensa a priori que tiene sentido común, pues además se puede demostrar científicamente, ¿no? Y además esta manera de trabajar hace que la gente esté más contenta, hace que la gente esté más satisfecha, probablemente haga, y eso estamos, o sea, mira, mi tesis doctoral iba a ir por, vale, ahora voy a demostrar científicamente que la humanización es costo eficiente. Entonces, si yo consigo demostrar que transformando la manera de trabajar de la gente se ahorran costes, se disminuyen las estancias, se mejora la satisfacción, se usan menos fármacos, la gente está más contenta, bueno, pues esto es lo que hay que hacer, lógicamente, ¿no? Y bueno, tiempo al tiempo, esto lo demostraremos científicamente. Es decir, cambiar las reglas del juego tiene retorno económico y esa es la única manera, yo creo, que tiene que entender los gestores y los políticos para apostar por la humanización. Bueno, esto era mi idea antes de la crisis. Ahora yo creo que no hace falta hacer ningún estudio, porque si nadie hace esta reflexión de que el sistema español, todo el mundo decía, y a mí me llama mucha gente de América Latina y me dice, pero Gaby, si vuestro sistema de salud es el mejor del mundo. Digo, no, lo que son los mejores son los profesionales. Pero el sistema tiene mucho margen de mejora. Si nosotros llevamos diciendo los 6 años, lo que pasa es que no nos han hecho caso. Y ahora de repente, gracias al bicho, que yo le tengo que dar las gracias al bicho, digo, bicho, muchas gracias porque has puesto de una volada de manifiesto todo lo que llevamos nosotros 6 años reflexionando. Y entonces ahora todo el mundo mira hacia nosotros, ¿no? Y yo no paro de dar entrevistas en todos los medios y ya no hablo del bicho, hablo de la humanización, porque la gente quiere soluciones y la gente quiere transformación. Y además el proyecto UCI se la va a dar. Qué bien. ¿Qué papel crees que va a jugar el proyecto UCI a partir de que se termine toda esta, se termine o, se vaya enfriando, digamos, toda esta crisis? Nosotros creemos que vamos a transformar la sanidad. Bien. O sea, creo O sea, que los grandes objetivos son los mejores. bueno, es que creo que no hay nadie más preparado, sinceramente. O sea, si queremos poner, si el gobierno o en cualquier sistema sanitario del mundo apuesta por poner las personas al centro del sistema, llevamos 6 años de ventaja y 6 años de reflexión y tenemos método. Y además el método es absolutamente exportable y reproducible en cualquier parte del mundo y para cualquier especialidad
médica. Y estamos, en mayo vamos a presentar el Manual de Buenas Prácticas de Humanización de las Urgencias y Emergencias. Y ayer estuvimos reunidos para hacer el Manual de Humanización de Oncología y Radiología. Y así será. Y al final, cada uno, la importancia es que barra su parte del sistema, ¿no? Y será la única manera de que entre todos consigamos hacer el cambio. Porque además tengo muy claro que el sistema no existe, que es una gran mentira que nos han metido para que las cosas no cambien, ¿no? Ya me gustaría a mí tener el teléfono del señor sistema para llamarle y decir, macho, ¿qué has hecho? Que esto es un desastre, ¿no? El sistema es una gran mentira para que las cosas no cambien, desde mi punto de vista. Y el sistema al final, bueno, tú puedes hacer dos cosas, Gustavo. O te sales del sistema porque te repugna, y yo me salí hace 6 años, me salí del sistema porque no podía trabajar de esta manera, no me hacía feliz esta manera de trabajar. Y al final yo pensaba, pero bueno, pues si me estoy quejando del sistema, tengo que cambiarlo desde dentro, ¿no? Y lo estamos cambiando y lo estamos transformando. Y además, sobre todo, a mí me hace más feliz como persona, porque yo me puedo desarrollar profesionalmente y personalmente porque me parece que soy mucho más útil en esta parte de mi vida profesional que en la previa, ¿no? Ya. Es algo que tú también has dicho, ¿no? Un poco de soslayo, ¿no? Pero toda esa parte que tú descubriste después del parón, del tiempo que estuviste reflexionando y luego volviste a la carga, ¿no? Te hizo entrar en contacto con un sentido, es decir, buscaste el sentido. Tú antes decías, si los profesionales de la salud recuperaran el sentido que tenían al principio, cuando empezaban a estudiar, y básicamente su vocación era ayudar a los otros, entonces todo cambiaría, ¿no? ¿Crees que esto, el recuperar el sentido, es una de las claves para afrontar cualquier crisis? Yo creo que hay dos cosas. Primero, para poder darte cuenta de cómo estás, hay que pararse. Señoras y señores, se tienen que parar y tienen que pensar si realmente son parte de un sistema que es un desastre. Y si son parte y no hacen nada, son cómplices. Y si son cómplices, pues tienen responsabilidad. Eso por un lado. Y por otro lado, y esto también gracias al bicho, el ser humano aprende cuando se rompe. Aprende de las crisis. Y crisis es oportunidad. Entonces, podemos quedarnos lamentándonos. Qué desastre, pobrecitos todos nosotros, porque el coronavirus la que ha liado y todo lo que se ha llevado por delante y ahora la situación económica que nos va a meter y tal. Podemos estar haciendo eso o podemos enfocarnos en las soluciones, ¿no? Y eso es una opción absolutamente personal, ¿no? Yo puedo dirigir hacia dónde llevo mis pensamientos y yo tengo muy claro que si los llevas hacia una zona que es productiva, pues tú vas a estar más enganchado contigo mismo y vas a ser, sobre todo vas a ser más feliz. Si es que en esta vida estamos de paso y hay que ser felices todo lo que puedas. Totalmente. Mira, te voy a enseñar una cosa, a ver si te gusta. Un momentillo, ¿eh? ¡Esperad! ¿Lo escucháis? Lo ¿Sí? estamos escuchando. Vale, bien, perfecto. Vamos allá. ¡Esperad! ¡Mirad! ¡En el cielo! ¡Es él! ¡Dios sí que es! Bueno, el capitán a posteriori. Tal cual, tal como la vida misma. Vamos. ¿Qué crees que podemos hacer nosotros, la población, los que no nos dedicamos aquí? Seguro que hay mucha gente que también es colega tuyo, profesional sanitario, pero también hay personas que no lo somos. ¿Qué podemos hacer para no caer en la culpabilidad, no en la culpabilidad, sino en la queja sin sentido, en el debería haber sido de esta manera, en toda esa cantidad de asperezas que a veces soltamos en nuestros debates y que por ello, un colega mío que está aquí presente, eh, mm, sin contestarme así directamente, me envió este vídeo, digamos, en forma de perla de sabiduría, ¿no? ¿Qué crees? Cada uno tiene que hacer su parte y
ha quedado clarísimamente demostrado con esta pandemia que somos interseres, como decía Thich Nhat Hanh, ¿no? Nadie pensaba que alguien que se estaba comiendo una cosa rara, que nadie sabía lo que era, ¿no? Un pangolín, no sé si sabíais vosotros lo que era eso. En China, pues fíjate, llevamos en España 40.000 profesionales sanitarios infectados y un montón de muertos, ¿no? Entonces, claramente, algo que pasa en otra parte del mundo influye aquí. Y esto, otra vez gracias al bicho por hacerlo claramente. El bicho tiene mucho marketing, el tío. Sabe muy bien hacer las cosas para que entremos claramente al rollo, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo cuando empezó la pandemia, estábamos todos con el teléfono móvil y veíamos, alucinando cómo en China se construía un hospital en una semana y todo el mundo haciendo memes, ¿no? Y mandando chorradas, ¿no? a los teléfonos. Y fíjate, ¿no? Que si hubiéramos estado más atentos al mensaje que nos mandaban desde China, igual nos hubiéramos prevenido mejor, ¿no? O sea, cada uno tiene su parte de responsabilidad, ¿no? Y luego, si hay otros países que han ejecutado la gestión de una manera ejemplar, Corea del Sur, Japón, ostras, Portugal, que está aquí al lado y tiene muy poquitos casos de muertos y muy poquitos casos de infección, ¿por qué no hemos sido humildes y les hemos preguntado, oye, ¿cómo habéis hecho esto? ¿No? Porque es llamativo, es muy, muy llamativo que estando pegados con Portugal, en España haya cifras las peores, ¿no? ¿Y qué no estamos haciendo bien? Igual era esta manera de romperse que tiene el coronavirus de enseñarnos a los españoles que, bueno, pues nuestro sistema sanitario tiene mucho margen de mejora, ¿no? Entonces, lo he dicho también antes, regla básica de la compasión, ¿no? Si un sistema está sufriendo, pues no añada más sufrimiento al sistema, ¿no? Y yo creo que ahí todos y cada uno de nosotros tenemos parte de esta responsabilidad, ¿no? Entonces, con nuestros actos y con nuestro día a día y en el entorno más cercano, pues podríamos ser responsables de ejercer esta compasión de una manera sensata y de una manera sabia, ¿no? Para intentar que al menos nuestro pequeño entorno esté bien, nuestro pequeño núcleo familiar, y luego nuestro grupo de amigos, y luego nuestro grupo de trabajo, ¿no? Y no estoy hablando de los hospitales, estoy hablando de todo, absolutamente de todo, ¿no? Y al final, el sistema lo cambiamos entre todos. Y muchos pequeños todos hacen un todo muy grande, ¿no? Y, y yo creo que va por ahí el tema, ¿no? Primero que lo que pasa en otras partes del mundo tiene repercusión y tan importante es, y mira, el proyecto UCI es un proyecto de apoyo internacional y de investigación internacional y siempre nos hemos planteado esto, ¿no? Tan importante es que se humanice un espacio sanitario en Estados Unidos, en Bolivia, en el Perú, en Ecuador, en África, que en Granada, que en Collado Villalba o en Australia, ¿no? Porque al final hay que recuperar la esencia de lo que somos y lo que somos personas. Y los sanitarios somos personas que ayudan a personas. Y ya. Y no somos más ni menos. Somos eso. Y además tenemos la suerte de ser eso porque lo hemos elegido de forma voluntaria, ¿no? Entonces, bueno, qué bonito sería eso, ¿no? Que recuperáramos la esencia de lo que somos. No, totalmente. Bueno, sabes que supongo que te lo habrán dicho mil veces, que el concepto de humanizar es un concepto súper escurridizo, ¿no? O sea, yo creo que aquí en España hemos tenido un médico, ¿no? Laín Entralgo, que hizo, o por lo menos yo vi algún trabajo publicado por él que habla sobre humanización, pero bueno, tan humano es, digamos, el altruismo como el egoísmo, ¿no? Es decir, la agresividad como el amor o la compasión. Y además es un término que se antepone a lo animal, ¿no? Por ejemplo, nunca diríamos animalizar la medicina veterinaria, ¿no? Aunque bueno, se podría pensar en ese concepto. Entonces, ¿a qué te refieres realmente? ¿Qué capacidades? ¿Qué podrías señalar cuando dices humanizar? ¿A qué aspectos del ser humano
te refieres cuando dices la palabra humanizar? Pues mira, voy a poner un ejemplo súper sencillo para que todo el mundo entienda conceptualmente el término humanización. Todos los días sale en televisión gente pegando tiros, poniendo bombas, violando niños, cometiendo tropelías, ¿no? Todos los días. Y efectivamente son de la especie humana, ¿no? Porque tienen cabeza, tienen brazos, tienen piernas, ¿no? Sí, son de la misma especie. Son humanos. Ahora bien, se están comportando humanamente y esa es la vuelta de tuerca que propone el proyecto, ¿no? O sea, y muchas veces a nosotros nos han criticado mucho, ¿no? Y, pero bueno, ¿pero qué estás diciendo? ¿Que no somos humanos los profesionales sanitarios? Digo, no, eso claramente todo el mundo sabe que sois humanos porque pertenecéis a la especie humana, pero que en los hospitales también está lleno de gente que no se comporta humanamente. Vamos, no hay más que ir un día a urgencias, a un hospital cualquiera, como paciente, y ver cómo te tratan. Y lo que no puede ser es que el que te traten bien o mal en un hospital dependa de tu código postal o de una moneda al aire o de cómo esté ese día la persona que está ahí trabajando. No puede ser. O sea, no debería ser así. Y por eso hay que transformar esto hacia la humanización de una manera absolutamente homogénea o ortodoxa, ¿no? O sea, no puede ser. En función O sea, de... que o sea, es un sinónimo de ética, en realidad, ¿no? Claro, claro, es ética y valores. O sea, vamos a ver, si tú ahora te pones malo, Gustavo, tú vas al médico para que te curen. Está claro, no vas a otra cosa, ¿eh? No vas a otra cosa. Pero yo estoy seguro que también tú te gustaría que la persona que te va a atender viera que tú estás en duelo porque has perdido la salud, que estás vulnerable, que estás sensible, que tienes miedo. Además, seguro que querrías que esa persona se supiera comunicar bien contigo. O sea, que te cuente las cosas de una manera que tú la entiendas. Que eso no pasa. Por desgracia no pasa en los hospitales, ¿no? Porque nosotros estamos toda la vida aprendiendo un idioma para que el resto de los mortales no sepan de qué estamos hablando los médicos, ¿no? Básicamente esto es así, ¿no? Aprendemos un idioma, ¿no? Que se llama medicina. Y luego, además, seguro que a ti te gustaría que yo como profesional viera que tú tienes un alma que está sufriendo. Y no estoy hablando de religión, estoy hablando de algo, una cosa mucho más grande, ¿no? Mucho más el espíritu, ¿no? La esencia de las personas. Y además, seguro que te gustaría que te explicara las cosas a un nivel cultural que yo me adaptara a ti, ¿no? Bueno, pues es que si tú lo quieres, es que lo quiere todo el mundo. Lo quieren los pacientes, lo quieren las familias y además los profesionales también nos ponemos malos y también somos pacientes, ¿no? Entonces también queremos esto. Y esto no lo hay ahora mismo en los hospitales, de ninguna parte del mundo. Y a ese concepto de relación, esas habilidades relacionales, nosotros lo hemos llamado humanización. Y a toda la línea de investigación del proyecto que habla de la flexibilización, la participación, la mejora de la comunicación, el bienestar, prevención de desgaste, estructuras, prevención de secuelas, acompañamiento del proceso de morir, todo ese concepto global para nosotros es la humanización, no solo ya de los cuidados intensivos, sino de la sanidad en general, ¿no? Eso es humanización. Y yo sé que también has estado estudiando, ejerciendo, practicando prácticas de compasión, ¿no? La compasión, algo sencillo también, parte de aproximarse al sufrimiento del otro, ¿no? Relacionarse con ello, ¿no? Bajo también, pues quizás la intención, motivación de ayudarle a pasar ese sufrimiento, ¿no? ¿Tú crees que esto se puede entrenar realmente? Es decir, ¿tú lo has visto? ¿Lo has visto en tus colegas? ¿Has tenido alguna experiencia? Si la has tenido, ¿cómo la has vivido? Tal cual. O sea, mira, el proyecto UCI montó una plataforma de formación en habilidades de humanización, que lo hemos llamado las Human Tools, que debería tener todos los profesionales sanitarios para ejercer. Todos, ¿no? Y entonces hemos ido introduciendo, bueno, pues por supuesto, comunicación eficaz, acompañamiento en el proceso de morir, prevención del desgaste profesional, herramientas de autocuidado, sentido del humor para profesionales, musicoterapia, un montón de cosas, ¿no? Y en el 2016 yo conocí el cultivo de la compasión.
Y entonces, concretamente en Iracara, me invitó a hacer un curso, una formación de Gonzalo Brito, ¿no? Y yo estaba buscando pues, más herramientas para sumar al catálogo, ¿no? Y yo hice el curso del CCT y dije, ostras, la compasión es la herramienta. Pero fíjate que es que los profesionales sanitarios somos compasivos sin saberlo, ¿no? Bueno, todo el mundo somos compasivos sin saberlo, pero fíjate, tú entras a un hospital, ¿de qué va a estar en un hospital? Pues estar en un hospital va de intentar detectar el sufrimiento de la gente con la historia clínica, con la exploración, con pruebas, y una motivación genuina de hacer algo con ese sufrimiento, ¿no? O sea, los profesionales sanitarios somos compasivos de serie. Y lo que pasa es que, claro, el término es conflictivo, ¿no? Porque, claro, compasión huele a incienso, me vais a perdonar, pero yo lo tengo que decir. Huele Sí, a sí. algo, no, o sea, Mística. a la ciencia, ¿no? A los profesionales sanitarios científicos no huele bien el término, ¿no? Y entonces, claro, lo que te huele raro, te huele a incienso, pues, o te huele a yoga o a etcétera. Y no quiero faltar al respeto a nadie, ¿eh? Quiero que se me entienda en esto. Pues directamente lo rechazas, ¿no? Y la compasión a la gente le huele pues, al concepto occidental de compasión. Y no se para pensar que en el concepto oriental de la compasión, ¿no? Bueno, el concepto cristiano, Sí, quizás, sí, sí, más o sea, que por eso. occidental. Sí, vale, perfecto, sí. Porque Schopenhauer, por ejemplo, Sí, lo tenía claro, sí, sí. Bueno, me has entendido, gracias por la puntualización. Entonces, claro que se puede entrenar y de hecho, bueno, pues he tenido la suerte de poder hacer el curso de entrenamiento para profesores y he hecho ya mi primer curso de cultivo de la compasión en los hospitales, concretamente en mi hospital, y he visto cómo se ha transformado la vida de los asistentes, que eran totalmente profanos la humanización, digo la humanización, en la compasión, y no eran meditadores y les ha cambiado la vida, ¿no? O sea, que un camino que yo empecé hace 4 años, que se ha terminado con un primer curso de entrenamiento de cultivo de la compasión hace 2 meses, justo cuando terminó, pues justo cuando empezaba el coronavirus, yo terminaba mi primer CCT, ¿no? Y he visto claramente el poder de transformar que tiene este curso para los profesionales sanitarios, ¿no? Y entonces digo, joder, qué bueno sería que esto fuera obligatorio, que lo hiciera todo el mundo. Pues sobre todo porque toda esa gente va a estar mejor. Ellos. O sea, yo me acuerdo que le decía a mis alumnos, este curso es para vosotros, esto es un regalo. Nunca vais a recibir una formación, y tú fíjate yo, como médico, 20 años ejerciendo, si he hecho formación y si he estudiado, ¿no? Y este curso no tiene nada que ver, es otra cosa, ¿no? Entonces, qué bueno sería que la formación en el cultivo de la compasión fuera obligatoria en los hospitales, pero en los hospitales y en las escuelas y en los campos de fútbol y en el periodismo y en la política, ¿no? En todos lados. Igual de bueno ¿Y tú sería crees que si que fuera, entrenáramos la comunicación, ¿no? Igual, o la escucha, y es tú, igual. y tú crees que si fuera obligatorio funcionaría igual? Sí, seguro. Yo creo que sí, 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 Mm. sí, sí. Yo creo que sí. Sí. Mira, hay una cosa que he estado ya con esto, terminamos porque justo ha pasado 1 hora y acabo de mirar el reloj, creía que llevábamos 20 minutos o Y yo, 30 y ha y yo. pasado 1 hora. O sea, y bueno, una cosa un poco más así abstracta, ¿eh? O sea, en un artículo, una investigadora que es española, en la revista Frontiers in Psychology, describía una cosa muy interesante, ¿no? Y es la comparación entre un modelo sanitario, digamos, paternalista y uno autonomista, ¿no? Entonces, ella decía algo así como, traduzco del inglés, ¿eh? El cuidado paternalista se caracteriza por una actitud dominante de superioridad. Nosotros sabemos y tú no, que suele ser expresada por el cuidador a través de sobreprotección sobre el receptor del cuidado, es decir, el paciente. Por el contrario, el autonomismo incluye al paciente en el proceso de toma de decisiones e implica, por lo tanto, aceptar riesgos. Se parte también del supuesto de que el paciente es capaz de participar en el proceso de toma de decisiones de su propia salud, no solo como una nueva forma de gestión en la que se considera al paciente también como un cliente,
sino también para obtener o reforzar la autonomía de las personas en las sociedades, ¿no? ¿Cómo crees que ha actuado las autoridades en la gestión de esta crisis, en este modelo que te acabo de presentar, paternalismo-autonomismo? Em, y la última pregunta, después de esta, ¿cómo es el futuro de la sanidad? Decía Salvador Casado, que es un médico muy famoso en las redes de atención primaria. Por cierto, que he visto un mensajillo por ahí. Cuando hablo de la sanidad, hablo de hospitales públicos y privados. Hablo de sanidad pública, privada. Hablo de hospital pequeño y hablo de hospital y atención primaria. Para que todo el mundo le quede muy claro. O sea, sanidad universal, por favor, vamos a dejarnos de etiquetas que parecemos todos neuróticos, que nos encanta poner etiquetas. No, no. Hablo de sanidad en general, ¿vale? Y hablo de sanidad universal. Bueno, decía Salvador Casado que seguimos haciendo medicina de la ilustración. Es decir, todo por el paciente, pero sin contar con el paciente. Y no tiene ningún sentido, es que es absurdo. O sea, vamos a contar con la opinión de los... Es como, estamos perdiendo la opinión de los expertos. Es que nadie, ninguna empresa de ninguna cosa, nadie, o sea, ni Telefónica, ni Samsung, ni Philips, no tendría en cuenta la opinión de los expertos, ¿no? ¿Y por qué en sanidad la obviamos? Porque nos encanta decir a todos que ponemos al paciente en el centro, ¿no? ¿Pero en el centro qué? ¿En el centro físico, geométrico, geográfico o en el centro de la atención de verdad? O sea, ¿cuidamos en serio o cuidamos en serie? Esas son las preguntas que hay que responder. Vamos, y esas son las preguntas que hay que preguntarle al sistema, al señor sistema. Señor sistema, ¿cómo estamos haciendo las cosas? Porque los profesionales sentimos que se pueden hacer mejor y los pacientes sienten que se pueden hacer mejor. Y las familias, si alguien les preguntara, también lo diría, porque las familias, como siempre se quedan ahí fuera donde pone no pasar, bueno, tendrán que dar su opinión los familiares también. Entonces, claramente, además es que, ¿por qué no vamos a confiar en la autonomía de la gente? Pero si la gente está, vamos, todo el mundo tiene una computadora en el teléfono y todo el mundo se informa. O sea, ya no podemos, o sea, todo el mundo puede entender que yo como médico me equivoque. Lo que no puedo entender es que le engañe, ¿no? O sea, la confianza se pierde una vez en la vida, en general. Como tú engañes a alguien, ya no lo vas a recuperar, ¿no? Y establecer una relación de confianza no es fácil, pero es básico, ¿no? Y no estamos acostumbrados a eso. Estamos acostumbrados a resolver enfermedades, ¿no? Entonces hay que hacer una profunda reflexión en el sistema sanitario. ¿Cómo veo la sanidad? Pues yo la veo con esperanza, fíjate. Porque como veo que tenemos un montón de cosas que aportar y solo hace falta que alguien nos dé cancha, pues nosotros vamos a ir a saco. Y bueno, acordaros de este día, pero que vamos a transformar el sistema, que ya lo digo yo, que el proyecto UCI somos cabezotas y somos del Atleti y creemos en nuestras posibilidades, porque lo estamos haciendo. O sea que lo que hace, mira, ha habido mucha gente que ha dicho, ¿y cómo podemos ayudar? Pues meteros en la página web del proyecto UCI, si tenéis alguna idea la proponéis, si tenéis contactos para que haga gente grandes inversiones, pues mejor. Si alguien conoce a Mancio Ortega, por favor que nos lo presente, o algún futbolista, y ya veremos cómo hacemos el negocio, ¿no? Porque lo que hace falta es estructura, y al proyecto UCI le hace falta estructura. Y hace falta, pues eso, en determinados momentos hay que pisar tarima y hay que estar donde se toman las decisiones, ¿no? Y eso es así. Ha sido un placer, primero de todo, por ver a una persona, a un hombre humano, homo, muy alineado con lo que quiere en esta vida, ¿no? Y con ganas, además, de no perder el tiempo, es decir, de invertir su tiempo en lo que a él verdaderamente le importa, ¿no? Y esto es un placer siempre y es una inspiración para todos desde cualquier campo, desde el que nos aproximemos, ¿no? Bueno, también ha sido fantástico el hecho de podernos adentrar en lo que ha sido tu día a día, ¿no? Al principio de esta conversación, porque también desde fuera, desde los que no estamos en los hospitales constantemente, siempre os teníamos en mente también, ¿no?
Y así, un profundo gracias de parte, yo creo, de todos. Te están hablando por el chat ahora, dándote las gracias de todo corazón por la inspiración que nos has dado, por tu sabiduría y, bueno, que sepas que aquí, desde esta pequeña casa de Niracara, siempre, cualquier cosa que necesites, que cuenta con nosotros. Siempre será un placer estar contigo, tenerte por aquí, Gaby, y ayudarte en lo que sea posible. Bueno, yo también quiero devolveros esa gratitud a todas las personas que habéis estado, hasta 300 y pico personas, que yo estoy seguro que no tenían nada mejor que hacer y habéis dicho, bueno, pues vamos a echar un ratico con Gaby. A mí siempre me gusta que me digan o que me presenten como un tío normal con una buena idea. Así que os animo a todos los que tengáis buenas ideas a echarle el arrojo y el coraje para llevarlas a cabo. Porque está muy claro que este mundo tiene margen de mejora y yo creo que podemos entre todos dejar a nuestros hijos y a nuestras familias, a todos los que vengan detrás, pues un mundo más amable y centrado en el ser humano. Muchísimas gracias, Gaby. Muchas gracias a todos. Bravo, voy a abrir los micros. ¿Puedes abrirlos, Ignacio? Por un aplauso. Leti, crack, eres un crack, tío. Gaby, más gente como tú hace falta. Bravo. Bravo. Gracias. Vuelva otra vez este hombre, que vuelva otra vez. Muchas gracias. Bravo, Gaby. ¿Qué? Oye, ¿y la cerveza qué? Estoy seco, joder. El Wanda, tío. Ahí, ¿cómo se nota lo del Atleti, joder? Estamos en el Wanda cuando se pueda, ¿va? Hombre, seguro que sí. Joder, tío, qué tarde más buena. Entrevista. Gracias. Tomamos 20 tabletas, pero vas a tomar los dos primeros días, 2 tabletas. Locura, madre mía. Cuando vuelves a Mallorca. Que cuando vuelva a Mallorca, pues cuando pueda, porque vamos, yo me quiero retirar allí. Vamos. Es que soy amiga de Belén y Miguel Riutor, compañeros tuyos. Qué bueno, qué bueno. Más gente humana en los hospitales. Bueno, más gente como todos vosotros en los hospitales, y esto es cosa de todos. Humanizar la sanidad y la vida es cosa de todos. Gracias. Gracias, ha sido fantástico.